Pensé que mi vida en Zaragoza era un refugio seguro, un lugar donde el Ebro arrastraba mis secretos sin juzgarme. Hasta que esa noche, mi sobrino Francisco cruzó el umbral de mi habitación mientras dormía, y el mundo que había construido con mentiras se derrumbó en un instante de piel y silencio. ¿Cómo podía amar a alguien tan cerca de mi sangre, tan prohibido por la familia que me había salvado y condenado? Me desperté con su aliento en el cuello, un calor que no era de hermano ni de tío, sino de algo salvaje y equivocado. Tío Alejandro, no puedo más, murmuró, y en esa confesión, supe que ambos habíamos cruzado la línea que el resto del mundo dibuja con fuego. Aquella mirada suya, llena de hambre y miedo, me obligó a elegir, el honor familiar o el deseo que me había carcomido desde que él llegó a mi casa huyendo de su propio infierno. El sol de Zaragoza entraba a raudales por las persianas entreabiertas, tiñendo las paredes de mi apartamento en el casco viejo con un naranja que parecía prometer redención. Pero yo sabía que era solo una ilusión, como tantas otras en esta ciudad de piedra y río, donde los secretos se acumulan como el polvo en las grietas de los edificios antiguos. Me llamo Alejandro, tengo 42 años, y llevo media vida fingiendo ser el hombre que mi familia espera, el viudo estoico, el tío responsable, el profesor de literatura que cita a Lorca sin que le tiemble la voz al hablar de amores imposibles. Todo empezó hace 2 años, cuando Francisco, mi sobrino de 19 entonces, llamó a mi puerta una madrugada de otoño. Venía de Barcelona, con una mochila raída y los ojos hinchados de quien ha llorado hasta secarse. Tío, no puedo quedarme allí. Papá. Él lo sabe. Sabe lo de mí. Su padre, mi hermano mayor, Javier, el patriarca de los Ruiz, el que dirigía la ferretería familiar con puño de hierro y devoción católica. Francisco era su orgullo, el chico que jugaba al fútbol en el barrio y soñaba con ser ingeniero. Pero un beso robado en una fiesta, un rumor que corrió como el viento del Mistral, y todo se desmoronó. Lo acoger en mi casa fue instintivo. Quédate todo el tiempo que necesites, le dije, mientras le preparaba el sofá-cama en el salón. Mi apartamento era pequeño, 2 habitaciones en una calle empedrada cerca del aseo, con vistas al Ebro que me recordaban lo efímero de las cosas. Vivía solo desde que Elena, mi esposa, se fue en aquel accidente de coche hace 10 años. O eso decía yo. La verdad es que Elena nunca existió de verdad, fue un matrimonio de conveniencia, un escudo para mi familia, para la Zaragoza conservadora que aún susurra sobre los pecados en las procesiones de Semana Santa. Yo era el gay invisible, el que asistía a las cenas familiares con una sonrisa y un anillo falso en el dedo. Francisco se instaló como un vendaval. Al principio, era el sobrino herido, noches en vela hablando de su madre, muerta cuando él era niño, y de cómo Javier lo había echado de casa con un Dios te perdone, pero yo no puedo mirarte. Yo lo escuchaba, le preparaba café solo en la cocina diminuta, y le contaba historias de la universidad para distraerlo. Pero pronto noté cómo su presencia llenaba los huecos de mi rutina. Su risa resonaba en las escaleras cuando volvía de sus clases en la Universidad de Zaragoza, su cuerpo joven y atlético se movía por el apartamento con una gracia que me hacía apartar la vista. Era guapo, con el pelo negro revuelto y ojos verdes heredados de nuestra abuela aragonesa. Y yo, maldita sea, empecé a sentirlo, ese tirón en el estómago, esa culpa que se enreda como hiedra en el pecho. No era solo atracción. Era algo más profundo, un eco de mi propia juventud reprimida. A los 20, en esta misma ciudad, yo había enterrado mi primer amor bajo capas de vergüenza. Se llamaba Miguel, un compañero de instituto, y nuestras noches robadas en el Parque Grande terminaron cuando su familia se enteró y lo mandaron a Madrid. Yo me quedé, me casé con Elena por apariencias, y me convertí en el profesor que enseña a Quevedo sin confesar que sus sonetos me queman por dentro. Francisco era como un espejo roto de ese pasado, vulnerable, furioso, y tan cerca que dolía. Las primeras semanas fueron un baile de evasiones. Él cocinaba paella en la cocina, quemando el arroz porque en Barcelona lo hacen diferente, y yo reía, pero mi mirada se demoraba en sus manos manchadas de azafrán. Él me pedía consejos sobre chicos de la facultad, y yo respondía con frases vagas, el corazón latiendo como un tambor en las fiestas del Pilar. Tío, ¿tú nunca has sentido algo así? Algo que te hace cuestionar todo. Su pregunta colgaba en el aire como el humo de un cigarro, y yo desviaba la conversación hacia el río, hacia los barcos que surcaban el Ebro como si nada. Pero la tensión crecía, invisible al principio, como la niebla que sube del agua en las mañanas frías.
Él empezó a quedarse en casa más tiempo, saltándose las salidas con amigos. Yo notaba cómo sus ojos me seguían cuando me cambiaba de camisa después de una clase, como su rodilla rozaba la mía en el sofá mientras veíamos películas en la tele. Una noche, después de una botella de Rioja compartida, me confesó: aquí me siento seguro, tío. Contigo no tengo que fingir. Y yo, con la garganta seca, solo pude asentir, sintiendo el peso de lo que no decía, que su seguridad era mi ruina. La familia no tardó en oler algo raro. Javier llamó una semana después, su voz ronca por el teléfono: Alejandro, cuida de él, pero no lo malcríes. Y si hace de las suyas, me avisas. Hermanito, respondí, está bien. Solo necesita tiempo. Pero en el fondo, sabía que el tiempo era nuestro enemigo. Zaragoza es una ciudad que guarda secretos, pero no los eternos. Las lenguas se sueltan en las tabernas del Tubo, en las plazas donde los abuelos juegan a la brisca. Y yo, con mi sobrino durmiendo a metros de mi cama, empezaba a deshilacharme. Entonces llegó el primer roce intencional. Era un sábado de mercado en la Magdalena, y volvíamos cargados de bolsas con chorizo y berenjenas. Él tropezó en las escaleras, y yo lo sostuve por la cintura. Su cuerpo se pegó al mío un segundo de más, su aliento en mi oreja: gracias, tío. No era gratitud. Era una invitación disfrazada, y yo la rechacé con un cuidado, chaval, pero el fuego ya estaba encendido. Esa noche, solo en mi habitación, me masturbé pensando en él, odiándome después con una amargura que sabía a bilis. Francisco no era ingenuo. Sabía lo que provocaba, y lo usaba como arma contra su soledad. Empezó a caminar en calzoncillos por el apartamento, a ducharse con la puerta entreabierta, dejando que el vapor invadiera el pasillo. Yo fingía leer en el salón, pero mis ojos traicioneros lo buscaban. Eres como un padre para mí, me dijo una vez, y el padre dolió como un puñetazo, porque no era eso lo que yo quería ser. La Vica CHA me empezó a filtrarse en lo cotidiano. Él fallaba exámenes porque pasaba noches en bares gays del centro, volviendo ebrio y contándome detalles que me torturaban. Hoy besé a un tipo que se parecía a ti, tío. Mayor, con esa mirada seria. Yo asentía, el estómago revuelto, y le preparaba un vaso de agua. Pero por dentro, la culpa me roía. ¿Cómo podía desear a mi sobrino, al chico que mi hermano me había confiado? ¿Cómo podía traicionar la sangre que nos unía, en una ciudad donde la familia es todo? Y sin embargo, no podía alejarlo. Lo necesitaba tanto como él a mí. Zaragoza, con su mezcla de modernidad y tradición, nos envolvía en una burbuja frágil: las tardes en el café botánico discutiendo libros, las caminatas por el Huerva donde él me tomaba del brazo como si fuéramos solo tío y sobrino. Pero cada toque era una promesa rota, cada mirada un paso hacia el abismo. Una mañana, mientras él dormía en el sofá, lo observé desde la puerta de mi habitación. Su pecho subía y bajaba, la sábana apenas cubriéndolo. Pensé en despertarlo, en decirle que se fuera, que encontrara su camino solo. Pero no lo hice. En cambio, me acerqué y le aparté un mechón de la frente, mi dedo temblando. Él abrió los ojos, y en ese silencio, supe que el desastre era inevitable. Los días se volvieron un ritual de contención, como si Zaragoza misma conspirara para mantenernos en esa danza peligrosa. El Ebro fluía indiferente bajo el puente de piedra, testigo mudo de mis paseos solitarios al amanecer, donde intentaba ahogar la voz en mi cabeza que repetía: es tu sobrino, Alejandro. Sangre de tu sangre. Pero la sangre no obedece a la razón, late, arde, traiciona. Francisco se matriculó en ingeniería, pero sus notas eran mediocres. No me concentro, tío, me confesó una noche en la cocina, mientras pelaba patatas para una tortilla que nunca terminamos. Sus manos temblaban, no por el cuchillo, sino por el roce accidental de mis dedos al pasarle la cebolla. Es por todo esto. Lo que no decimos. Levanté la vista, el aceite chisporroteando en la sartén como mi pulso. ¿Qué no decimos, Fran? Él se mordió el labio, esa costumbre suya que me volvía loco. Que te miro y no veo a un tío. Veo a un hombre. El aire se espesó, cargado de lo no dicho. Apagué el fuego, me senté frente a él en la mesa coja que heredé de mis padres. Escucha, chaval. Esto no puede ser. Tu padre. La familia. Pero mis palabras se ahogaron en su mirada,
esa mezcla de desafío y súplica que me desarmaba. Él se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló a mis pies, como en una escena de novela barata. Tío, yo también lo siento. Desde el primer día. En Barcelona me rechazaron por ser quien soy, pero aquí, contigo, podría ser real. Sus manos en mis rodillas, calientes a través de los pantalones. Me quedé paralizado, el corazón martilleando como las campanas de la Basílica del Pilar en las vísperas. Lo aparté con gentileza, pero el daño estaba hecho. Esa noche, dormí con la puerta cerrada por primera vez, oyendo sus sollozos ahogados en el salón. Al día siguiente, intenté normalizarlo, lo llevé a desayunar churros en el mercado central, charlando de fútbol y del Zaragoza que perdía partidos absurdos. Él rió, pero sus ojos seguían siendo pozos de anhelo. Y yo, cobarde, no lo enfrenté. La presión familiar aumentó como una tormenta del cierzo. Javier visitó Zaragoza un fin de semana, trayendo regalos envueltos en papel de estraza y un sermón disfrazado de preocupación. Cenamos en mi apartamento, tortilla, vino de campo de Borja y mentiras. Fran, ¿estás estudiando? Alejandro dice que vas bien, mintió mi hermano, palmeando la espalda de su hijo como si nada hubiera pasado. Francisco bajó la vista al plato, murmurando un sí, papá. Yo observaba, el nudo en la garganta creciendo. Después, en la calle, Javier me apartó, gracias por cuidarlo, hermano. Pero si ves que se desmadra con... Ya sabes, esos vicios, llámame. No quiero que manche el nombre Ruiz. Esas palabras me persiguieron como perros callejeros. ¿Vicios? ¿El amor como un vicio? Esa noche, mientras Javier dormía en el sofá y Francisco en mi cama prestada, me quedé despierto en la cocina, fumando un cigarro tras otro hasta que el humo empañó las ventanas. Francisco se levantó a medianoche, descalzo y en boxers, y se sentó a mi lado. No le digas nada, tío. Por favor. Su mano en mi hombro, un peso que me hundía. No diré nada, susurré, y en la oscuridad, nuestros labios se rozaron por accidente, ¿o no? Fue un beso fugaz, salado por mis lágrimas, y nos separamos como si nos hubiéramos quemado. A partir de ahí, la de Nenen se volvió insoportable. Él empezó a salir más, a coquetear abiertamente en las apps, volviendo con marcas en el cuello que me revolvían el estómago. Es solo diversión, tío, decía, pero sus ojos pedían perdón. Yo me refugiaba en el trabajo, clases en el instituto sobre el siglo de oro, donde citaba a Góngora y sus amores platónicos para no confesar los míos. Los alumnos, adolescentes con sus dramas de TikTok, me miraban como si yo fuera un fósil. Una chica, Marta, me preguntó un día, profesor, ¿cree que el amor puede ser pecado? La miré, pensando en Francisco, y respondí, el pecado no está en el amor, sino en lo que hacemos por miedo a él. Pero el miedo me gobernaba. Temía a Javier, a la Zaragoza chismosa que frecuentaba la misma panadería que mi madre, a la iglesia donde mi familia rezaba por almas perdidas como la mía. Y sobre todo, temía herir a Francisco, que ya llevaba tantas cicatrices. Así que callaba, sacrificaba, dejaba que la tensión fermentara como el vino en las bodegas de la región. Hubo un intento de escape. Le sugerí que se mudara a un piso compartido con compañeros de la uni. Podrías empezar de cero, Fran. Aquí. Aquí no es sano. Él se enfureció, tirando el plato de cena contra la pared, salsa de estofado salpicando las fotos familiares. ¿Sano? Tú eres lo más sano que he tenido en años. ¿Me echas porque no puedes conmigo? Sus gritos resonaron en el apartamento, atrayendo miradas curiosas del vecino. Lo abracé para calmarlo, su cuerpo convulsionando contra el mío, y en ese abrazo, sentí su erección presionando mi cadera. Nos separamos, jadeantes, y él corrió a su habitación. Yo me quedé limpiando los restos, las manos temblando, preguntándome cuánto más podría soportar antes de romperme. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Él se volvió distante, estudiando en la biblioteca hasta tarde, comiendo solo en su teléfono. Yo cocinaba por dos, pero la mesa parecía un cementerio. Intenté hablar, pero las palabras se atascaban. Una noche, lo encontré llorando en el balcón, mirando el río. Tío, ¿por qué no me quieres como yo te quiero? Me acerqué, el viento frío azotando nuestras caras. Te quiero,
Fran. Demasiado. Por eso duele. Él se giró, me besó con furia, sus dientes mordiendo mi labio hasta sangrar. Respondí, por un segundo eterno, mis manos en su nuca. Luego lo empujé, no con fuerza, pero lo suficiente. No. No podemos. Él se fue esa noche, durmiendo en casa de un amigo. Yo pasé las horas en vela, el sabor de su boca como un veneno dulce. Al día siguiente, volvió con una sonrisa forzada y un lo siento. Pero el daño estaba hecho, la grieta en nuestra fachada se ensanchaba, y Zaragoza, con su sol implacable, iluminaba cada sombra. Empecé a beber más, un Rioja después de clases, solo para adormecer el vacío. En el instituto, cometí errores, confundí fechas en una lección, perdí los papeles con un alumno rebelde. Mi jefa, la directora Carmen, me miró con preocupación. Alejandro, ¿todo bien en casa? Sí, todo bien, mentí, pensando en Francisco, que ahora evitaba mis ojos en el desayuno. La KCH se acumulaba en detalles pequeños, su colonia invadiendo el baño, sus calcetines olvidados en el salón, su risa lejana en llamadas con extraños. Yo lo veía marchitarse, igual que yo, ojeras, silencios pesados, toques accidentales que duraban demasiado. Y en el fondo, una rabia sorda contra el mundo que nos condenaba antes de juzgarnos. Una tarde de lluvia, mientras él estaba en clase, recibí una llamada de Javier. Alejandro, ¿cómo va Fran? ¿Ha encontrado novia o algo? Su tono casual me enfureció. Está bien, hermano. ¿Creciendo? Colgué, y por primera vez, fantaseé con contárselo todo. Tu hijo me ama, Javier. Y yo a él. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pero no lo hice. En cambio, esperé a Francisco, y cuando entró empapado, lo sequé con una toalla, mis manos demorándose en su pelo. Él no se apartó. Quédate, murmuró. Y yo, débil, me quedé. Así pasamos la noche hablando, no de deseo, sino de dolor. De cómo Zaragoza nos había moldeado, yo, hijo de un obrero del metal que murió en la transición, criado en la rigidez de los 60, él, millennial atrapado entre el progreso y el machismo residual. Quiero ser libre, tío. Contigo. Sus palabras eran un lazo, y yo me dejé atar, ignorando el precipicio. Pero el precipicio se acercaba. Una carta llegó por correo, una invitación a la boda de una prima en Teruel. Toda la familia reunida. Vamos juntos, dijo Francisco, y en su voz había desafío. Asentí, sabiendo que sería nuestra prueba de fuego. La boda en Teruel fue un espejismo de normalidad, un fin de semana donde Zaragoza parecía lejana y los fantasmas, dormidos. Viajamos en mi viejo Seat, el motor rugiendo por la A23, con la radio sintonizando flamenco que Francisco tarareaba para romper el hielo. Será divertido, tío. Bailaremos como en las fiestas del Pilar. Su entusiasmo era una armadura frágil, y yo lo envidié. En el fondo, temía el reencuentro con la familia, tíos que me palmeaban la espalda preguntando por esa novia que no llega, primas cotillas que escudriñaban mi anillo imaginario. Llegamos al mediodía, el sol de Aragón abrasando la plaza del Tórico. La casa de los abuelos era un caos de abrazos y olor a cordero asado. Javier nos recibió con un gruñido afectuoso. Mis chicos. Alejandro, sigues igual de flaco. ¿Y tú, Fran, estás comiendo? Francisco sonrió, pero yo vi el tic en su mandíbula, el esfuerzo por no retroceder. Cenamos en el patio, mesas largas bajo guirnaldas de luces, vino tinto fluyendo como el río Jalón. Historias familiares, el abuelo contando anécdotas de la guerra civil, la novia radiante con su vestido de encaje. Yo me perdí en el bullicio, bebiendo para olvidar la rodilla de Francisco rozando la mía bajo la mesa. La noche de la ceremonia, en la Catedral Mudéjar, Francisco se sentó a mi lado, su mano rozando la mía en la oscuridad del banco. Mira qué bonito, susurró, señalando los vitrales que filtraban la luz en arcoíris. Arcoíris. La ironía me amargó la boca. Durante el banquete, bailamos, él con primas risueñas, yo con tías que me arrastraban al vals. Pero sus ojos me buscaban, y cuando la orquesta tocó un paso doble frenético, nos encontramos en la pista. Baila conmigo, tío, dijo, y bailamos, cuerpos pegados en el torbellino de faldas y risas, su aliento en mi cuello un secreto compartido.
Esa noche, en la habitación de invitados que compartíamos, para ahorrar espacio, dijo mi tía, la tensión estalló en susurros. Él se acostó en la cama supletoria, pero a medianoche, se deslizó en la mía. No puedo dormir pensando en ti, murmuró, su cuerpo moldeándose al mío. Lo besé entonces, no con furia, sino con la desesperación de un hombre ahogándose. Sus labios eran suaves, urgentes, sus manos explorando bajo mi camisa con una torpeza tierna. Hicimos el amor en silencio, el colchón crujiendo como un pecado confesado, su gemido ahogado en mi hombro. Fue tierno y brutal, un alivio que duró minutos eternos. Después, yacimos entrelazados, el sudor enfriándose en la piel, y él susurró: «Te amo, Alejandro». Me desperté al alba con pánico, su cabeza en mi pecho como un niño. Lo aparté con cuidado, vistiéndome en la penumbra. Esto fue un error, Fran. Un error enorme. Sus ojos se nublaron, pero asintió, vistiéndose en silencio. El desayuno fue un suplicio, Javier contando chistes, yo evitando la mirada de Francisco. Regresamos a Zaragoza en un silencio pesado, el paisaje aragonés desfilando como un veredicto. De vuelta en el apartamento, la de Nenen se volvió tóxica. Él se volvió posesivo, celos cuando mencionaba a un colega del instituto, escenas donde me acusaba de jugar con él. «Me follaste y ahora me ignoras», gritó una noche, lanzando un libro contra la pared. Mi libro de Lorca, páginas volando como mariposas heridas. No es un juego, Fran. Es nuestra ruina. Pero él no escuchaba, me besaba con rabia, y yo cedía, odiándome cada vez más. El trabajo se resintió. Olvidé corregir exámenes, llegué tarde a clases. Carmen me llamó a su despacho: «Alejandro, pareces un fantasma». ¿Problemas en casa? Nada grave, mentí, pero ella insistió: «Si necesitas hablar, aquí estoy». Salí de allí con ganas de confesar, ¿pero qué? ¿Que follaba con mi sobrino? Zaragoza no perdonaba escándalos, las noticias corrían por WhatsApp familiar antes que por el Heraldo. Francisco, meanwhile, se hundía en su propio caos. Falló un examen clave, y en lugar de estudiar, salía a garitos del centro, El Plata, el 5 de marzo, donde los chicos como él bailaban sin cadenas. Volvía al amanecer, oliendo a tabaco y otros cuerpos, y yo lo esperaba despierto, el corazón un puño. «¿Fue bueno?», preguntaba, masoquista. Él se reía, amargo, «No como contigo». Y hacíamos el amor de nuevo, en el sofá, en la ducha, cada vez más desesperado, como si el sexo pudiera sellar las grietas. Pero las grietas se agrandaban. Una llamada de Javier: «Fran no responde mis mensajes». «¿Qué pasa ahí?» «Está estresado por los estudios», respondí, la voz temblando. Colgué y encontré a Francisco en el balcón, fumando un porro. «Tu padre sospecha», dije. Él se encogió de hombros: «Que sospeche. Ya no me importa». Pero importaba. Importaba tanto que empecé a fantasear con el final, él yéndose a Barcelona, yo volviendo a mi soledad estéril. La Vica CHAM culminó en una cena familiar improvisada. Mi madre, viuda y devota, insistió en visitarnos. Cociné magro, su plato favorito, y nos sentamos a tres en la mesa, ella bendiciendo la comida, Francisco callado, yo sirviendo vino con manos inestables. «Hijo, ¿cuándo te buscarás una mujer?» «Francisco necesita una tía», dijo ella, ajena. Francisco se tensó, su tenedor raspando el plato. «Abuela, no todos somos como tú quieres». El silencio cayó como una losa. Mi madre frunció el ceño: «¿Qué dices, muchacho?» Él explotó: «Que soy gay, abuela. Y Alejandro lo sabe, y me apoya». Ella me miró, horrorizada. «Alejandro, ¿es verdad?» Asentí, mudo. La cena terminó en lágrimas suyas, abrazos forzados y una promesa de rezar por vosotros. Se fue, y Francisco me miró triunfante, al menos lo dije. Pero yo vi la tormenta venir. Esa noche, no lo toqué, dormí en el sofá, el río rugiendo abajo como un juicio. Los días siguientes fueron un limbo. Él intentaba reconectar con sexo rápido, pero yo lo rechazaba, la culpa como un muro. «Te odio por hacerme esto», me dijo una mañana, saliendo de golpe. Yo me quedé solo, el apartamento vacío de su caos,
Y por primera vez, lloré de verdad, por él, por mí, por la familia que nos aplastaba. Sabía que Lavín CLN acechaba, como el cierzo antes de la nevada. Y llegó, inevitable, en la forma de una noche que cambiaría todo. Era una noche de viernes cualquiera en Zaragoza, el tipo de noche donde la ciudad exhala su aliento etílico por el tubo, y las luces de neón parpadean como promesas falsas. Francisco había salido temprano, a desahogarme, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo me quedé en casa, corrigiendo exámenes con una botella de tempranillo como compañera, intentando no pensar en su ausencia. El apartamento olía a su colonia, a arroz quemado de la cena anterior, a nosotros. Apagué la tele, que murmuraba noticias sobre el cambio climático, y me metí en la cama temprano, exhausto de fingir. Dormía profundo, ese sueño pesado de los culpables, cuando la puerta crujió. Pensé que era el viento, o el vecino moviéndose, pero entonces sentí el colchón hundirse. Abrí los ojos en la oscuridad, y allí estaba él, Francisco, desnudo, arrodillado a mi lado, su silueta recortada contra la luna que se filtraba por la ventana. Tío, susurró, su voz ronca por el alcohol o el deseo, no aguanto más. Su mano en mi pecho, fría y temblorosa, bajando hacia mi cintura. Intenté incorporarme, el pánico subiendo como bilis. Fran, no. Vete a tu cama. Pero él no se movió. En cambio, se inclinó y me besó, no con ternura, sino con una urgencia animal, sus dientes chocando contra los míos. Te necesito, jadeó, y su cuerpo se pegó al mío, piel contra piel, calor contra frío. Por un instante, cedí, mis manos en su espalda, trazando las vértebras que conocía de memoria. Hicimos el amor allí, en la penumbra, sus gemidos ahogados en la almohada, mi nombre en sus labios como una plegaria. Fue intenso, catártico, un clímax que nos dejó temblando. Pero entonces, el timbre. Insistente, como un martillo en mi cráneo. Francisco se congeló encima de mí, su peso un ancla. Ignóralo, murmuró, pero sonó de nuevo, más fuerte. Me levanté a trompicones, poniéndome los pantalones, el corazón desbocado. ¿Quién coño? Miré por la mirilla, Javier, mi hermano, con el rostro demacrado y una botella en la mano. Alejandro, abre. Es urgente. Abrí la puerta un resquicio, bloqueando la vista del interior. Javier, ¿qué haces aquí a estas horas? Él olía a whisky, sus ojos inyectados en sangre. Vengo de Barcelona. Tuve una pelea con la mujer, necesitaba hablar con Fran. ¿Está? Asentí, el sudor perlando mi frente. Duerme. Mañana, hermano. Pero él empujó la puerta, irrumpiendo como un toro en la plaza de toros. Fran. Hijo. Francisco salió del dormitorio, envuelto en una sábana, el pelo revuelto y las mejillas sonrojadas. Javier lo vio, y el mundo se detuvo. No necesitaba palabras, el aire estaba cargado de lo obvio, el desorden de la cama visible detrás, el rubor en la piel de su hijo, mi camisa arrugada en el suelo. Dios mío, balbuceó Javier, la botella cayendo de su mano y rompiéndose en añicos. ¿Qué habéis hecho? Francisco palideció, la sábana apretada contra su pecho como un escudo. Papá, no es. Pero Javier lo interrumpió, avanzando hacia mí con puños cerrados. Tú. Mi hermano. ¿Con mi hijo? Eres un monstruo. Me golpeó entonces, un puñetazo en la mandíbula que me tiró al suelo, el sabor metálico de la sangre en la boca. Francisco gritó, para. Lo amo. Javier se giró hacia él, el rostro contorsionado en horror. ¿Amar? Esto es sodomía, incesto. Malditos seáis. Intenté levantarme, la cabeza zumbando. Javier, escúchame. No fue planeado. Nosotros. Pero él no escuchaba. Agarró a Francisco por el brazo, arrastrándolo hacia la puerta. ¿Te vienes conmigo? Ahora. Francisco se resistió, lágrimas surcando su cara. No. Aquí estoy bien. Javier lo abofeteó, un sonido seco que resonó como un disparo. ¿Bien? Follándote a tu tío. Eres una vergüenza. Yo me lancé entonces, separándolos.
Suéltalo, Javier. Él no es tuyo para golpear. Peleamos, hermanos de sangre derramando más sangre, puñetazos torpes, maldiciones en aragonés que nuestra madre nos prohibía. Francisco gritaba, intentando mediar, hasta que Javier lo empujó contra la pared, su cabeza golpeando con un tut sordo. Cayó, inerte, un hilo de sangre en la sien. El silencio fue ensordecedor. Javier se detuvo, el puño aún alzado, el horror Danin en su cara. Fran. Corría él, acunándolo, comprobando su pulso. Vivo, gracias a Dios, solo un desmayo. Llamé a una ambulancia, mi voz quebrada. Javier se derrumbó en el sofá, la cabeza entre las manos. ¿Qué he hecho? Los paramédicos llegaron rápido, luces azules tiñendo la calle empedrada. Llevaron a Francisco al hospital clínico, conmoción leve, nada grave. Javier y yo los seguimos en silencio, el SEAT oliendo a sangre y traición. En la sala de espera, bajo fluorescentes fríos, mi hermano habló por fin. ¿Desde cuándo, Alejandro? ¿Desde cuándo mi hijo es tú? No terminé la frase. No lo planeamos. Solo pasó. Él negó con la cabeza, lágrimas surcando su barba incipiente. Eres mi sangre. Él es mi sangre. ¿Cómo pudiste? Francisco despertó horas después, con una venda en la cabeza y ojos confusos. Tío, murmuró, y Javier se levantó, pero no lo tocó. Hijo, lo siento. Pero esto acaba aquí. Francisco lo miró, roto. No acaba, papá. Es real. Javier salió, fumando en el pasillo, y yo me quedé solo con él, sosteniendo su mano hasta que lo durmieron. La mañana trajo el caos. Policía, preguntas sobre la pelea, declaraciones firmadas. Javier mintió, dijo que fue un accidente doméstico, hermano borracho tropezó. Pero sus ojos me decían, esto no termina. De vuelta en el apartamento, Francisco se encerró en su habitación, y yo limpié los cristales rotos, cada fragmento un pedazo de nosotros. El turning point me dejó Telly, el secreto expuesto, la familia fracturada, el amor nuestro ahora un crimen a los ojos del mundo. Caminé por el Ebro esa tarde, el agua turbia lamiendo las orillas, preguntándome si saltar. No lo hice. En cambio, llamé a mi madre, confesando todo en sollozos. Hijo mío, Dios nos prueba, dijo ella, pero su voz era hielo. Habla con un sacerdote. Francisco salió al atardecer, vendado y frágil. Tío, ¿qué hacemos? Lo abracé, por última vez puro. Sobrevivir. Pero dentro, estaba muerto, el dolor había pasado a Nam, una anestesia que me permitía respirar pero no sentir. Javier se fue a Barcelona al día siguiente, dejando una nota, no volváis a contactarme. Habéis destruido todo. El apartamento se volvió un mausoleo, nuestros cuerpos aún entrelazados en las sábanas, pero el alma ausente. Los días post-desastre fueron un borrón de rutina rota, como si Zaragoza se hubiera teñido de gris pese al sol invernal que calentaba las piedras del casco. Francisco se recuperó físicamente rápido, puntos en la cabeza, reposo ordenado, pero su espíritu estaba magullado, un pájaro con alas quebradas que aleteaba en vano. Yo lo cuidaba, sopas en la cama, medicinas a horas, silencios compartidos que pesaban más que palabras. Pero el sexo se había evaporado, ahora, nuestros toques eran clínicos, como enfermero y paciente, y en la ausencia ardía la culpa. La familia se cerró como una ostra. Mi madre dejó de llamar, su último mensaje un rezá del rosario que me quemó los dedos. Primos bloquearon números, tíos enviaron Biblias por correo. Javier, el más herido, mandó un email sucinto: Francisco vuelve a Barcelona conmigo en una semana. Prepara sus cosas. No eres bienvenido en mi casa nunca más. Francisco lo leyó en voz alta, su voz plana, y luego rompió el teléfono contra la pared. No iré. Prefiero morirme. Intenté razonar, es tu padre, Fran. Dale tiempo. Pero él se volvió hacia mí, ojos llameantes. ¿Tiempo? Tú lo provocaste todo. Si no me hubieras besado esa noche en Teruel. La acusación me golpeó como un latigazo. ¿Yo? Tú entraste en mi cama. Tú me tentaste. Gritamos entonces,
La primera pelea real, palabras como cuchillos, egoísta, perverso, cobarde. Terminó con el encerrado de nuevo, y yo en el balcón, fumando hasta que el amanecer me encontró con la garganta en carne viva. El trabajo era mi salvavidas precario. Volví al instituto, fingiendo normalidad, lecciones sobre Calderón, donde el honor familiar era un tema recurrente que ahora me reía en la cara. Los alumnos notaron algo: prof, está enfermo. Pero yo sonreía, desviando. Carmen, la directora, me acorraló una pausa. Alejandro, hablemos. Hay rumores. Rumores. Ella suspiró, sobre ti y un familiar. La comunidad habla. Zaragoza, maldita sea, su red de chismes más fina que la seda. Son mentiras, mentí, y ella asintió, pero su mirada era compasiva. Si necesitas licencia, tómatela. Tomé días libres, alegando asuntos personales. Paseaba solo por el Parque Grande, sentándome en el banco donde Miguel y yo nos besamos hace 20 años. Recordaba su risa, su huida, y veía paralelismos crueles, el amor siempre fugaz, siempre castigado. Una tarde, llamé a un viejo amigo, Pedro, otro gay de la uni que ahora vivía en Madrid. Alejandro, ¿qué has hecho? Me llegó el soplo por una prima. Confesé todo, voz quebrada por el teléfono. Es incesto, colega. La familia te crucificará. Sus palabras eran verdad, pero dolían. ¿Y si lo amo? Silencio. El amor no borra la sangre. Francisco, meanwhile, se hundía en la depresión. Dejó la uni, pasando días en pijama, comiendo a sorbos. Intentaba terapia online, pero colgaba a la mitad. El terapeuta dice que es trauma familiar, pero no entiende. Es nosotros. Yo lo arrastraba a caminar por el Ebro, hablando de trivialidades, el puente de piedra resistiendo siglos, los patos en el agua. Pero bajo la superficie, la marea nos arrastraba. La Vince reverberaba en detalles, facturas sin pagar, vecinos que bajaban la vista en el portal, un grafiti anónimo en la puerta, pecadores. Francisco lo borró con saliva, riendo histérico, bienvenido al club. Pero no reía por dentro, lo veía en sus insomnios, en cómo se acurrucaba contra mí en el sofá, no por deseo, sino por consuelo. El clímax se gestó en una noche de tormenta, el mistral aullando contra las ventanas como un coro de juicios. Javier llegó sin aviso, sobrio esta vez, con maletas para Francisco. Se acaba, hijo. ¿Vienes o te echo del testamento? Francisco, desde el sofá, lo miró con odio puro. No soy tu propiedad, papá. Y Alejandro no es un monstruo. Nos amamos. Javier palideció, pero no gritó. En cambio, se sentó, derrotado. Amor. ¿Esto es amor? Me rompisteis el corazón. Yo intervine entonces, la voz que había reprimido meses. Javier, escúchame. No lo planeamos. Él huyó de ti, de tu rechazo. Yo lo acogeré, pero no como amante. Como familia. Déjalo quedarse. Pero Francisco se levantó, temblando. No, tío. No más mentiras. Se giró hacia su padre, el vendaje ya quitado pero la cicatriz rosada en la sien. Papá, soy gay. Y amo a Alejandro. No como sobrino. Como hombre. Si no lo aceptas, vete tú. El silencio fue el clímax, no gritos, no violencia, solo verdad desnuda. Javier lloró, sollozos roncos de un hombre roto por la rigidez que lo había forjado. No puedo. Es pecado. La iglesia, la gente. Francisco se acercó, arrodillándose. El pecado es odiar, papá. No amar. Yo observaba, lágrimas silenciosas, el corazón hinchado de orgullo y terror. Javier se levantó al fin, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. Te quiero, Fran. Pero esto. Lo intentaré. Por ti. No era absolución, solo un armisticio frágil. Abrazó a Francisco, breve, y luego a mí, un apretón que dolía. Cuídalo, hermano. ¿O te mato? Se fue, la puerta cerrándose con un clic que sonó a libertad condicional. Francisco se derrumbó en mis brazos,
sollozos que sacudían su cuerpo. Lo dije, tío. Lo dije todo. Lo abracé, besando su frente. Sí, lo hiciste. Y yo también. No fue eufórico, fue crudo, exhausto, como salir de una fiebre. Hicimos el amor esa noche, no con urgencia, sino con reverencia, cuerpos reconociéndose en la penumbra. Te amo, murmuró él, y esta vez, lo creí sin culpa. Pero el Cao Trao no resuelve, deja heridas abiertas. Al día siguiente, Francisco llamó a su padre, ven a vernos. Como familia. Javier accedió, tentetip, y cenamos juntos en el apartamento, tortilla quemada, vino agrio, palabras torpes. No se habló de besos, solo de futuro, Francisco retomando estudios, yo pidiendo terapia familiar. Javier se fue prometiendo tiempo, y en su abrazo de despedida, sentí un atisbo de perdón. El Cao Trao fue un camino pedregoso, no la redención de las novelas, sino la realidad cruda de Zaragoza, días de sol y sombras, donde el Ebro sigue fluyendo indiferente a nuestras batallas. Francisco volvió a la uni, clases de ingeniería con esfuerzo renovado, y yo pedí excedencia en el instituto, usando el tiempo para terapia, un psicólogo en el centro que no juzgaba, solo escuchaba. El incesto no de Fineos, dijo una sesión. El amor, sí. Palabras que me anclaron. Javier regresó a Barcelona, pero las llamadas semanales se volvieron rutina. ¿Cómo va el estudio, hijo? Al principio, tenso, pero con el tiempo, menciones casuales, oí que Zaragoza ganó al Madrid. Bien por vosotros. No mencionaban nosotros, pero su silencio era progreso. Un fin de semana, visitó, cena en el Botánico, 3 hombres hablando de fútbol y política, evitando el abismo. Francisco sonrió genuino, y Javier me palmeó la espalda, gracias por no rendirte, Alejandro. No era aceptación total, aún rezaba en su iglesia, aún fruncía el ceño ante gestos afectuosos, pero era un puente sobre el río de la sangre. Mi madre fue más lenta. Cartas primero, perfumadas a lavanda, con rosarios incluidos. Luego, una visita, entró cautelosa, besó a Francisco en la mejilla. Hijo, la Virgen perdona. Cenamos juntas, y cuando se fue, dejó un crucifijo en la mesa. Para protección. Lo colgué, no por fe, sino por amor filial. La ciudad, esa juez silenciosa, murmuró al principio, miradas en el mercado, susurros en la panadería. Pero Zaragoza es resiliente, los escándalos se diluyen como sal en el Ebro. Volví al trabajo, clases con nueva energía, cité a Lorca abiertamente, el amor duerme en el corazón de la herida. Los alumnos aplaudieron, y Carmen sonrió, bienvenido de vuelta. Francisco y yo navegamos lo nuestro con cuidado. No más secretismo, pero tampoco proclamas, besos en privado, manos entrelazadas en paseos nocturnos por el río. El sexo evolucionó, de desesperado a íntimo, explorando cuerpos sin prisa. Eres mi hogar, me dijo una mañana, la luz dorada en su piel. Y tú el mío, respondí, sin miedo. No todo fue curación. Pesadillas asaltaban, sueños donde Javier nos separaba, o mi madre maldecía. Francisco tuvo recaídas, noches de celos irracionales, ¿y si te cansas de mí? Lo calmaba con abrazos, recordándole, somos más que sangre. Somos elección. La TRG llegó sutil. Javier vendió parte de la ferretería para pagar terapia propia, confesando en una llamada ebria, me equivoqué contigo, Fran. Mi rechazo te empujó a esto. Francisco lloró, perdonándolo, papá, solo sé tú. Mi madre, en una carta final, escribió, he hablado con el cura. Dice que el amor es de Dios, aunque duela. Murió un año después, en paz, y en el funeral, Javier y Francisco se abrazaron sobre su tumba, yo a un lado, incluido por fin. Hoy, 2 años después, Zaragoza nos ha absorbido de nuevo. Francisco se gradúa pronto, trabaja en una startup de energías renovables, soñando con un piso propio, contigo dentro. Yo escribo, un libro sobre amores prohibidos inspirado en nosotros, anónimo por ahora. Paseamos por el puente de piedra al atardecer, el sol tiñendo el agua de oro, y hablamos de futuro, viajes a Barcelona, cenas familiares sin tensiones. Pero el deán persiste, un eco suave. Anoche, mientras dormía, Francisco entró en mi habitación, no como intruso, sino como amante.
Se acurrucó contra mí, su aliento cálido. ¿Sigues pensando que fue un error?, murmuró. Sonreí en la oscuridad. No. Fue el comienzo. Y en esa quietud, con el Ebro susurrando abajo, me pregunto, ¿es el amor un puente o un abismo? En Zaragoza, he aprendido que puede ser ambos. Lo cruzamos, sangrando pero enteros, y al otro lado, solo hay vida.